Iniciamos la grabación, comparto, Sí, doctora, por favor. y ya está, ya estoy grabando, ¿ah? Y nos vamos a acá, quizá ponemos la primera parte, la segunda. El tema es la importancia de la semiología, ¿no? Entonces habíamos hablado que el término de semiología básicamente viene de ese término de semellón, que significa signo, y semiología médica de médico, que significa preocuparse de, ¿no? Entonces el médico por vocación tiene que preocuparse de los pacientes o de el paciente como persona, ¿no? Y para eso tiene una herramienta que es los signos y los síntomas, y aparte de una información alrededor de los síntomas y signos, que le va a permitir llegar a un preciso diagnóstico y darle un preciso tratamiento, ¿no? Una buena anamnesis aporta una correcta orientación diagnóstica hasta en el 65% de los pacientes, ¿no? Dicen que hasta el 75%, una buena anamnesis, una buena historia clínica pueden ayudar al diagnóstico. O sea, es invalorable el valor de la anamnesis, o sea, es muy valiosa, ¿no? El examen físico aborda un 15% más y la tecnología aporta también su parte, pero no todo es tecnología, de tal manera que la telemedicina eh, todavía no está claro si nos ayuda a diagnosticar o nos confunde, sobre todo en los casos más complejos, ¿no? El doctor Bernard Lowe, Premio Nobel de la Paz, dijo: la sangre del paciente va camino al laboratorio antes de hablar con él y mucho antes de ponerle una mano encima. Y a eso se refiere a que los médicos hemos perdido muchas veces en los años actuales hemos perdido el acercamiento con los pacientes, y eso hace que antes tomemos muestras, tomografías, exámenes auxiliares, y nos estemos alejando de la propia semiología, que es preguntarle sobre sus síntomas, examinarlo, estar cerca de él, ¿no? Bueno, esto les voy a decir por qué pongo esto, porque los síntomas y signos, más una información alrededor de ellos, que es la información epidemiológica, conocer los factores de riesgo, ¿no? Eh, los antecedentes, o sea, son información adicional a los síntomas y signos, nos permiten construir un síndrome. Y un síndrome, para construir un síndrome, es como hacer un rompecabezas, un puzzle, ¿no? Es como hacer un rompecabezas en el cual yo voy poniendo las piezas para poder llegar al síndrome. Si yo no hago una buena anamnesis, si no examino, si no recojo los antecedentes bien recogidos, si no considero los factores epidemiológicos y los factores de riesgo, se me va a escapar la construcción del síndrome y por lo tanto el diagnóstico. El objetivo es llegar a terminar, ¿no? Este rompecabezas. Esas son las partes del examen clínico que todos deben haber hecho en el seminario de hoy día. No lo voy a mencionar, pero la idea que les quiero transmitir es que toda la información es muy útil para construir este diagnóstico. Y acá un poquito de historia, ¿no? Lo que disponemos ahora en el 2021 es a la mano como médicos, no solo la tecnología, los exámenes auxiliares, las imágenes, los tomógrafos y resonadores de última generación. Disponemos de un conocimiento que tiene siglos de historia, ¿no? O sea, más de 20 siglos, o sea, desde la época de los egipcios. Miren, ahí está, en el 3500 antes de Cristo, los egipcios ya describieron el pulso y ya palparon el corazón, ¿no? En el 460 antes de Cristo, ya los médicos hipocráticos describieron lo que hemos estado hoy día conversando con los alumnos: la inspección, la palpación de los órganos, ¿no? Ya con las manos se hacían alguna idea, ¿no? En el 200 después de Cristo, ya en el periodo galénico, ya se empezará a evaluar los pulsos, los nervios, los músculos, ¿no?
a partir del año 1700, del siglo 1018, de los años 1700, ya vino un boom del desarrollo médico, sobre todo semiológico, ¿no? Ahí apareció la NEC con el descubrimiento del estetoscopio, Stokes, Adams, Pasteur, ¿no? Y bueno, pues eso ha conducido, toda esta historia ha conducido a lo que ahora conocemos como el examen clínico racional, ¿no? Que es el examen clínico ordenado, organizado, sistematizado, ¿no? Para que no se nos escape de examinar nada, ¿no? Bueno, como les decía, esto es una cosa más bien para reflexión, ¿no? Este es el corpus hipocrático escritos por Hipócrates y sus discípulos, ¿no? Eh, Básicamente dice que el saber está fundado en la naturaleza del hombre y ya propone métodos diagnósticos y de tratamiento. O sea, este método de juntar toda la información y construir síndromes, que es el objetivo de todo el curso que ustedes están siguiendo, ¿no? Ya está propuesto desde la época de Hipócrates y básicamente era unir el conocimiento, unir lo que yo estaba obteniendo de la información del paciente con el conocimiento médico que estaba vigente para poder construir un síndrome y una enfermedad, ¿no? Y da una especial atención a la observación, lo que llamamos inspección, ¿no? O sea, a mirar, ¿no? Y bueno, también fíjense, anotación de los síntomas en una historia clínica. Ahí está un antiguo, Hipócrates con su historia clínica escrita, ¿no? Bueno, entonces, para aprender semiología, uno tiene que aprender a observar, ¿no? Observar, o sea, mirar, ¿no? O sea, ustedes dirán, bueno, ¿qué importancia tiene? Pues por ahí puede llegarme un diagnóstico, ¿no? Hay diagnósticos que se hacen solo mirando la facies, solo mirando una lesión característica, ¿no? Por lo tanto, ustedes, este curso seguramente los profesores estamos haciendo esfuerzos por hacerlo dinámico, porque es virtual, ¿no? Y viendo imágenes, videos, en fin, fotos y tal, para tratar de enseñarles a ustedes lo que todavía no pueden ver y verán alguna vez cuando pase esta pandemia en los propios pacientes, ¿no? De cualquier manera, siempre es lo primero observar, ¿no? Por ejemplo, esta es una pintura, La Virgen y el Niño, ¿no? Escrita, pintada por un eh, holandés, Van der Pyle, ¿no? ¿No? Entonces, perdón, Jan Van Eyck, que es un holandés, que es un desarrollo de las pinturas muy grande. Ustedes observan la Virgen y el Niño, pero observen también a esta persona que está rezando, la Virgen y el Niño, que parece un sacerdote, y acá hay un ángel. Y si uno observa la facies, bueno, llama la atención, ¿qué llama la atención en esta facies? Que es una persona mayor, ¿no? Ya tiene papada, ¿no? Ya las fibras colágenas del tejido celular subcutáneo se van laxando, entonces las personas nos arrugamos, nos salen este tipo de cosas. Miren las arrugas que tiene el hombre. Y una de las cosas que llama la atención, su mirada un poco perdida, ¿no? Es esta circulación de la arteria temporal. Se ve la circulación de la arteria temporal aquí. Y si ustedes estuvieran al lado de esta persona, eso estaría pulsátil, estaría latiendo, ¿no? Porque es una arteria, ¿no es cierto? ¿No? Y probablemente este paciente, esta persona, tendría una historia de cefaleas, ¿no? ¿No? Y algunas veces estas cefaleas se asocian a fiebre, y esta es una causa de fiebre de origen desconocido, baja de peso, dolor de cabeza en personas mayores, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale todo este hilo conductor? Mirando, si este fuera nuestro paciente, mirándole la facies, ¿no? Ok. Y acá, por ejemplo, esto es una pintura también de Diego de Velázquez, ese sí es un pintor español conocidísimo, y este niño tiene cretinismo, es enano, ¿no? Es un niño enano, cretino, ¿no? Mire a dónde le llega el pie, pero él tiene la carita de una persona ya desarrollada, pero sin embargo la talla es de uno pequeño. Y este es
otra pintura de un pintor francés, Watteau, y habla de, o sea, pinta un gigantismo, y miren cómo las personas miran sorprendidos el tamaño de esta persona, ¿no? Es un ratito que no corre, no sé por qué no corre. Y acá, por ejemplo, esto es un anciano con su nieto, pero llama la atención la nariz del anciano, ¿no? Y llama la atención la nariz del anciano tiene y una zona eritematosa aquí, ¿no? Entonces, esta es una lesión dermatológica, ¿no? Fíjense como unas lesiones, digamos, abultadas y una lesión, digamos, en la cara media rojiza. Esto es típico de la rosácea, ¿no? Y acá otra pintura de un pintor Ceruti y que llama la atención aquí, una lesión acá, ¿no? Que se va a ampliar aquí, ¿no? Se ve es como una especie de lunar que estuviera puesto allí, ¿no? Entonces, ¿qué les queremos decir? No solamente entretenernos con estas diapositivas, sino decir que la observación es muy importante, ¿no? No me permite. Ya. Ok, y esta persona, por ejemplo, aquí hay una lesión en la mama que se ve aquí totalmente irregular, ¿no? ¿No? Entonces, algún tipo de cáncer de mama da lesiones retráctiles, como si jalara la mama. Y acá en la otra persona también hay lesiones, hay un bulto acá en esta zona de mama, ¿no? Entonces, el cáncer de mama, ¿no? Entonces, bueno, el primer caso, el curita que estaba allí en la primera diapositiva tenía una arteritis temporal, ¿no? Es descrito recién en el siglo XX, ¿no? 1932, ¿no? Y se vio que es una arteria temporal palpable y pulsátil en personas mayores, eso lo habíamos comentado, ¿no? Tienen un dolor en la zona, un tipo de cefalea típica que está localizada en la región temporal, puede haber fiebre y baja de peso, ¿no? Y si uno les toma una biopsia de esa arteria, va a encontrar una infiltración de células gigantes multinucleadas, que es lo característico de la arteritis de la temporal, ¿no? Esto solo para decirles lo importante, que ya lo hemos mencionado, que es la historia clínica, ¿no? Y aquí, miren, esto es un aneurisma de aorta ascendente, o sea, de la aorta torácica. Y fíjense la variedad de molestias que puede tener o de expresiones clínicas, pero que hay un hilo conductor que es el tipo de dolor. Si uno hace una buena anamnesis de este tipo de dolor, puede llegar al diagnóstico o a la sospecha diagnóstica que ya después se puede comprobar con un examen radiológico, ¿no? Es un paciente que puede tener una insuficiencia cardíaca o un antecedente de isquemia del corazón, pero que tiene estridor, disfagia, ronquera, o sea, hay compromiso del nervio recurrente laringio, que es el que da el tema de la voz, ¿no? Inerva las cuerdas vocales y las alteraciones de la voz las produce una lesión del recurrente laringio, ¿no? Puede tener una presión arterial diastólica baja, o sea, la última, la presión más baja, la diastólica, no la sistólica, y una diferencial alta elevada por una insuficiencia aórtica. Eso lo van a ver después, ¿no? Van a estudiar lo que es la insuficiencia aórtica con el pulso saltón. Este gran aneurisma puede comprimir la vena cava superior y dar un aumento de volumen del cuello y circulación colateral en la zona del cuello y del hombro en el lado izquierdo, lo cual significa o se hace sospechar un síndrome de vena cava superior. Pero fíjense, esta es la semiología del dolor. Dolor en la cara anterior del tórax y en la espalda, ¿no? Dolor es muy frecuente, pero es un dolor brusco, cortante, como si los pacientes lo refieren como si les estuvieran atravesando un cuchillo severo, que a veces es tan severo que les obliga a agacharse, caer al suelo, ¿no? Y ese dolor
puede irradiarse al cuello, a la orofaringe, al maxilar, a la cara, a los miembros superiores, al abdomen, a los miembros inferiores, ¿no? Pero las características semiológicas de ese dolor hace que uno tenga que sospechar cuando aparece un dolor así tan fuerte, tan lancinante, tan intenso, que es como si nos metieran un puñal, ¿no? Ahí les estoy marcando las características. Bueno, es tan importante el examen clínico que un holandés, Weckenbach, describió el bloqueo de segundo grado. El bloqueo de segundo grado es una cosa interesante que acá está, diríamos, dibujado, bonito, ¿no? El intervalo PR, ¿no? Ya lo estudiarán después, ¿no? Que incluye la onda P con este espacio de esta distancia que hay entre la P y el QRS, se va alargando, ¿no? Y acá hace una P que no permite el paso del QRS, que es la contracción ventricular, y entonces no se escucha, ¿no? No se escucha, lo que uno oculta es realmente las contracciones del ventrículo, ¿no? Que finalmente son las que van a dar el movimiento de la sangre y los ruidos cardíacos, ¿no? Entonces, este holandés describió el bloqueo AB sin tener el electrocardiograma, solo escuchando corazones, ¿no? Le llamaba la atención entre la onda P y el QRS, que se iban alargando las distancias del QRS. Acá uno puede ver, ¿no? Entre esta P y esta P es más cortito, entre esta P y esta P, perdón, esta Q, ¿no? Este es el QRS, entre esta Q y esta Q es corto. Acá se va alargando y acá se va alargando mucho más. Y este doctor, solamente el observar este alargamiento del latido, hizo, antes que apareciera el electro, describir el bloqueo AB del segundo grado, ¿no? Este es Laennec, ¿no? Laennec era un médico francés que iba a ver a sus médicos particulares, a sus pacientes particulares, y escuchaba con el oído sobre el tórax, pero resulta que en este niño se le ocurrió, dijo, voy a enrollar un papel grueso y voy a ver si el sonido del pulmón se escucha mejor con ese papel. Y ya pues efectivamente se escuchaba mejor, amplificado, y entonces descubrió el estetoscopio, ¿no? Bueno, Laennec descubrió muchos ruidos torácicos, los describió él, ¿no? Los roncantes, sibilantes, sucrépitos, crépitos, ¿no? En fin, este es otro médico Traube que describió otros ruidos producidos cuando se movía el diafragma. En fin, no les voy a cansar con esto, pero lo que les quiero decir es que acá, por ejemplo, Potain, un médico escuchando con el estetoscopio, encontró el ritmo de galope que se ve en insuficiencia cardíaca, ¿no? Durocies describió el famoso soplo de la insuficiencia aórtica, en fin, ¿no? O sea, es interesante, pero la semiología, esto ha sido grandioso porque gracias a todas estas personas que han sido semiólogos, nosotros podemos ahora coger un estetoscopio y hacer un diagnóstico, ¿no? Hipócrates decía, lo que se oye permite conocer lo que no se ve, o sea, que el escuchar en los ruidos le permite imaginarse aquello que no se está viendo, ¿no? Y él describió la sucusión hipocrática cuando hay un derrame pleural, ¿no? Se mueve el paciente y el líquido dentro del tórax se mueve y ese sonido lo escuchaba él y describió la sucusión hipocrática. Y lo mismo el frote pleural, ¿no? En fin, ruido como vinagre que hierve. Yo no he escuchado el ruido como el vinagre que hierve, pero sí Hipócrates, y describió los estertores húmedos que son los crépitos, ¿no? Bueno, esto lo vamos a pasar. El gran Sydenham es un clínico inglés, ¿no? La inspección. Siempre terminamos en la idea central de esta clase, que es que hay que observar. Hay que hacer todo el examen clínico, pero sobre todo hay que observar, que es lo fundamental, ¿no? Él describió, en base al interrogatorio y a la observación del enfermo, describió bastantes cosas, por ejemplo, sobre la histeria, la gota, la lues, ¿no? Esto lo vamos a pasar. Y bueno,
Eh, Tan importante es observar que, por ejemplo, este moteado de piel, ¿no? Le llamamos lívidos reticularis, se ve cuando hay un paciente con shock y significa un pésimo pronóstico, ¿no? Entonces, el paciente, que generalmente son pacientes críticos que están en UCI, y cuando aparece este moteado en la piel, es probable que el paciente esté en un estado de shock, ¿no? Severo y que tenga una mayor mortalidad, ¿no? Acá se ve, acá se trata de el estudio de esto, mientras más avanzado mientras más se haya dispersado esta, este lívido reticulares, es mayor la mortalidad, ¿no? Este es el estudio que describe esa mortalidad y muestra las características, ¿no? Por ejemplo, la trombosis venosa profunda es una entidad que se sospecha solo cuando hay un edema de una pierna, ¿no? Eso es solo observando, mirando, ¿no? Tengo una pierna más ancha que la otra, sospecho en trombosis venosa profunda. Pero tiene que haber además factores de riesgo, tiene que ser un paciente recién operado de cirugía de cadera, un paciente con cáncer, un paciente obeso, un paciente postrado, ¿no? Entonces ya voy juntando los datos, ¿no? Observo que hay un edema de una pierna, observo que es un paciente en riesgo, ¿no? Y hay el signo de Homans, que es un dolor en la pantorrilla, ¿no? O sea, yo presiono la pantorrilla y le duele, o flexiono el pie y le va a doler cuando se estira la parte de la pantorrilla, ¿no? ¿No? Ese signo de Homans puede ayudarnos, tiene una sensibilidad del 88%, es decir, capta muchos casos, pero una especificidad baja, es decir, que el que esté presente no significa necesariamente que sea una trombosis venosa profunda, ¿no? Entonces, y en la trombosis siempre hay que pensar en los factores de riesgo. ¿Y de dónde salen los factores de riesgo? De la historia clínica, ¿no? O sea, es decir, tengo que complementar la información de la anamnesis, lo que estoy viendo en esa imagen, que es un edema de una pierna, en este caso a la derecha, y además busco el signo de Homan, pero además me pongo a pensar en los factores de riesgo que ya los he mencionado. En la ictericia, ¿no? O sea, esa es la ictericia, se ve cuando hay más de 2 miligramos de bilirrubinas en sangre, aparece la ictericia, sobre todo se ven escleras, ¿no? Entonces, la ictericia puede ser por causa de una obstrucción de vías biliares, por una causa hepática propiamente dicha, por hemólisis, en fin, ese es un tema que lo vamos a estudiar en abdomen, ¿no? Pero es interesante porque hay algunos datos clínicos que nos permiten orientarnos hacia una y otro lado, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades que son por colestasis, es decir, por obstrucción de las vías biliares, y por eso, por esa obstrucción de vías biliares, digamos, se encharca la bilirrubina, por decirlo así, en todas las vías intrahepáticas y se quedan en la sangre, eso da prurito. Entonces, cuando hay prurito, pensamos en infecciones, en enfermedades colestásicas, también puede ser un problema hepatocelular, pero es más frecuente en las enfermedades colestásicas, ¿no? Por ejemplo, una mujer que tiene prurito nada más, incluso el prurito puede aparecer antes de la ictericia, ahí lo leen, años antes de la ictericia, solo con prurito, puede ser que esté haciendo una cirrosis biliar primaria, ¿no? Si aparece ictericia y la persona baja de peso, podemos pensar que pudiera estar haciendo una neoplasia. Si ha tomado alcohol, es un alcohólico con una cirrosis, ¿no? O sea, es decir, la historia clínica en este síntoma grande que es la ictericia, si yo le hago una buena historia clínica, voy orientándome hacia dónde pudiera ser el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, si tengo fiebre, escalofríos e ictericia, tengo una infección de vías biliares que se llama colangitis, ¿no? Puede haber una hepatitis viral severa, pero lo más probable es que sea una colangitis, ¿no? El dolor en hipocondrio derecho sugiere, adicional a la ictericia, sugiere que pudiera ser un problema de litiasis vesicular. También puede haber una coledocolitiasis, es decir, un cálculo que se fue de la vesícula al coledo, que se quedó allí y obstruyó, produjo colangitis, produjo ictericia, ¿no?
El dolor del cáncer de páncreas suele ser un dolor mesogástrico no muy bien tipificado, que se va como en cinturón a la zona de la espalda, ¿no? Que es muy, digamos, insidioso, ¿no? Y entonces, si uno ve a una persona mayor con baja de peso, anorexia, ictericia y un dolor no muy claro en la parte de abdomen hacia atrás, lo primero que piensa es un cáncer de páncreas, ¿no? Bueno, siempre es importante la sensibilidad y la especificidad de los signos. Eso lo tenemos, cuando uno lee algún texto de medicina basada en evidencias, vamos a ver que los americanos, que son los que han desarrollado bien esto, siempre le encuentra, le estudian la especificidad y la sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, he escogido aquí para que entendamos la aplicación de estos conceptos, la apendicitis, por ejemplo. En la apendicitis vamos a ver que la defensa, o sea, la rigidez del abdomen es poco sensible, pero bastante más específico, ¿no? El dolor a la descomprensión, que es lo que le llamamos el rebote, puede estar en 63 de especificidad por 63% y 69% de sensibilidad 63 y de especificidad 69%, ¿no? Fíjense, interesante, el signo de psoas es muy específico. La presencia entre los síntomas, los vómitos, el dolor antes de los vómitos, la anorexia, ¿no? Los antiguos decían que el enfermo que come no muere, decía, ¿no? Y los cirujanos dicen que el que está comiendo no tiene apendicitis, ¿no? Será porque han valorado estos porcentajes, ¿no? Bueno, estos son dos médicos franceses, Courvoisier, suizo, ¿no? Pero otro es francés, Courvoisier-Terrier, ¿no? Que básicamente lo que trataron eran cirujanos y trataron de estudiar los pacientes que tenían cáncer de páncreas, operándolos, y ver las características del dolor, ¿no? Porque eran pacientes que tenían ictericia, dolor abdominal, una masa palpable, que era probablemente el tema neoplásico, ¿no? Y se pudo saber que cuando, esto es lo que ellos encontraron, pero básicamente la conclusión es esto, ¿no? Que cuando la obstrucción del conducto biliar común es secundario a cálculos, la vesícula, la dilatación de la vesícula es rara, ¿no? Por el contrario, cuando hay una obstrucción maligna de las vías biliares, la dilatación de la vesícula es común, por lo tanto, cuando hay un cáncer puede palparse una masa vesicular, ¿no? Y eso le llaman, esa vesícula palpable indolora, le llaman el signo de Courvoisier-Terrier y debe hacer pensar en cáncer de páncreas, ¿no? O sea que si yo tengo una sospecha de cáncer de páncreas y si palpo la vesícula, no dolorosa muchas veces, sino palpable, ese es el famoso signo de Courvoisier-Terrier, dado solo por la observación de estos cirujanos, ¿no? En los breves minutos que nos quedan, este es el padre de la medicina interna, Sir William Osler, ¿no? Es un médico que estuvo trabajando en 3 naciones y los 3 se pelean él nació en Inglaterra, pero trabajó en Estados Unidos y Canadá. Los 3 se pelean por él, por decir que era inglés, americano y canadiense, ¿no? Porque dejó un gran legado, ¿no? Una persona muy estudiosa, como tenemos que ser los médicos, ¿no? Él decía la enseñanza al lado del paciente, ¿no? O sea, él decía que uno aprende al lado del paciente. Yo creo que vendrán tiempos mejores para que ustedes, me imagino que el próximo año la vida será mejor y ustedes podrán estar al lado de pacientes y aprenderán mucho de verlos, ¿no? Eso fue, bueno, el humanismo, el amor a la medicina interna, ¿no? Los médicos internistas tenemos un especial cariño a esta persona. Bueno, yo creo que, a ver, un minutito, dejar de compartir y, no sé, he corrido un poco porque ustedes sé que tienen una clase, pero nos da unos minutos para tener, si quieren, alguna pregunta. He tratado de motivarlos más bien y de decirles que es muy importante este curso y que la observación, el estudio,
ahora aprovechen ustedes que la virtualidad los tiene que volver estudiosos sí o sí, ¿no? Este, bueno, pues no sé si hay algún comentario o alguna pregunta. Discúlpenme que el internet me botó. He tenido que volver a entrar. No sé si había algún comentario, alguna pregunta. Voy a dejar de grabar.